nosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Él entonces dirigió la mirada hasta sus discípulos y les dijo: felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Y felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento, llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero, pobre de ustedes, los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobre de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en nuestro calendario litúrgico, palabra de Dios tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26, la bienaventuranza, hermanos y hermanas, junto también a unas lamentaciones por parte de nuestro Señor Jesucristo. 4 de las bienaventuranzas. Y esto lo decimos porque en Mateo 5 aparecen las bienaventuranzas a partir del versículo 1, pero son 8 allí, hermanos y hermanas, y entonces pues hay como algunas diferencias aquí. Pero hoy nos vamos a someter a lo que presenta San Lucas con estas bienaventuranzas y con las lamentaciones también, hermanos y hermanas, porque realmente la palabra de Dios hoy nos lleva a ponernos al tanto, hermanos y hermanas. Hay una función social también que nosotros en nuestra vocación cristiana tenemos que realizar. Hay un bien común de fraternidad y de llegar al prójimo, también en aquel escenario que es de las necesidades básicas de la vida, donde a través de la misión, donde a través de la caridad, dentro del mismo apostolado, debemos de llevar a todo el mundo a que tenga una vida completa, plena, feliz, hermanos y hermanas, y que lo esencial no le haga falta, que puedan disfrutar de este mundo y de esta vida, hermanos y hermanas, en un sentido de no pasar por situaciones de angustia, de dificultad. Hay una pastoral que envuelve el asunto social, pero desde el punto de vista de justicia, hermanos y hermanas, y yo quiero hablarte acerca de eso hoy. Yo tuve la oportunidad de trabajar en las misiones en el Perú, específicamente en la capital, en Lima, en una misión llamada Pueblo Nuevo, y fui con los padres de la Sociedad de Santiago Apóstol. Y tuve la oportunidad de, hermanos y hermanas, de estar viviendo 3 semanas en una misión y estar con los padres allí, trabajar con ellos y vivir también como ellos vivían. Cuando estos padres de la Sociedad de Santiago Apóstol entran en la misión, hermanos y hermanas, de Lima, Perú, de Pueblo Nuevo, tenían que vivir también como vivía la gente allí. Es decir, yo estuve viviendo en una casa improvisada que no tenía suelo, que tenía que acostarme en un suelo que solamente tenía descubierta pues una manta, hermanos y hermanas, sin facilidades de luz, sin facilidades de agua, sin facilidades de ventana, sin facilidades de televisión, sin facilidades de microondas, hermanos y hermanas. Simplemente recuerdo una ocasión haber comido en un solo día un revoltillo con tostadas. Eso fue todo lo que comimos en un día, igual que lo que la gente estaba pasando allí, hermanos y hermanas. Y allí uno vio el desarrollo, hermanos y hermanas, de aquella misión que tenía su capilla, que tenía su celebración diaria de la misa con sus sacerdotes, con sus hermanas religiosas, que se catequizaba, se predicaba la palabra de Dios diariamente, pero también los padres, las hermanas religiosas, los laicos comprometidos y hermanos que se habían comprometido con la Sociedad de Santiago Apóstol para ayudar a esta comunidad, hermanos y hermanas, se les veía durante todo el día trabajando, haciendo viviendas, trabajando el acueducto, reparando o haciendo pavimentación para carreteras, hermanos y hermanas, ayudando a traer agua, ayudando a lavar la ropa, ayudando a cocinar, ayudando a buscar qué comer, hermanos y hermanas.
El pueblo nuevo, que era aquella misión, era como si un monte, hermanos y hermanas, hubiese sido invadido por parte de un grupo de personas enormes que no tenían vivienda, que no tenían dónde vivir, que no tenían nada. Invaden aquel monte, lo hacen suyo, lo declaran suyo, lo conquistan y dicen, aquí vamos nosotros a fundar nuestro pueblo. Pueblo Nuevo se llamaba aquella comunidad. Y te digo esto, ¿y por qué te lo digo? No por elogio propio, hermanos y hermanas, pero para que tengas una idea de lo que estamos hablando cuando Jesucristo habló acerca de las bienaventuranzas. Y cuando Jesucristo mencionó las bienaventuranzas que se consideran como la constitución del reino de los cielos, en términos de qué? De justicia. Hay un campo bien importante para nosotros que es la salvación, hermanos y hermanas, que es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y todo lo que envuelve el mundo de la espiritualidad, de la religión y todo eso. Pero también los cristianos no podemos olvidarnos que parte de nuestra vocación cristiana también es, hermanos y hermanas, provocar que otras personas vivan bien, que no les falte lo esencial, lo necesario, que no tengan grandes limitaciones, hermanos y hermanas, y que les escasee aquello que es justo para una persona vivir junto a su familia, en términos de que, pues de una vida de dignidad, hermanos y hermanas, y de una vida plena, como Dios manda. Y de eso yo quiero hablar hoy, en términos a las bienaventuranzas. De hecho, hermanos y hermanas, la idea fuerza que tenemos para ayudarnos a reflexionar hoy es la siguiente. Tú y yo, hermanos y hermanas, somos bienaventurados porque Dios nos ha elegido para realizar su obra a través de nosotros. Y todo el mundo es bienaventurado, bendito y dichoso y feliz, hermanos y hermanas, porque eso significa, de acuerdo a la palabra de Dios, que has sido elegido por parte de Dios para que su obra se realice en ti o a través de ti. Vamos a meditar y reflexionar la palabra de Dios con este pensamiento en mente. Hermanos y hermanas, hoy Jesús nos invita a reflexionar en este evangelio y es como un cuestionamiento por dónde nuestra condición, hermanos y hermanas, actual es que nos hiere. Por dónde es que la condición actual de muchas personas, por dónde es que les duele, por dónde es que les molesta, por dónde es que hiere. Comenzar con eso, hermanos y hermanas. Hay quien, hermanos y hermanas, no tiene lo necesario en el mundo en que tú y yo vivimos para vivir esa vida plena humana. Nosotros lo sabemos por los signos grandes que estamos viviendo de que hay pobreza. Y no solamente pobreza, está el extremo de la pobreza, que es el paupérrimo, bien pobre. Está la miseria también. Por ahí también está ligado el hambre, está ligado la angustia. Y la angustia lleva a muchos a llorar. El versículo 21 de hoy, hermanos y hermanas, habla acerca de que estos son los bienaventurados, los dichosos, los benditos, ¿ya? Conforme a la voluntad de Dios, los felices, los pobres, los que tienen hambre y los que están angustiados. Hermanos y hermanas, nadie en su sano juicio elige, hermanos y hermanas, pues perder las condiciones de vivir bien, de tener algo que comer y de estar alegre. O sea, nadie elige voluntariamente, hermanos y hermanas, yo quiero vivir en la miseria extrema, yo quiero pasar hambre todos los días o yo quiero llorar por angustia todos los días. Hoy Jesucristo en su Evangelio nos pone en conciencia de todo esto, ¿no? Jesús asegura que la misión que Él tiene es la de transformar esa condición del hambre, la pobreza, la miseria, el llanto, la angustia, hermanos y hermanas. El reino de los cielos se construye en base a eso. Se construye el reino de Dios en base a eso. Porque, hermanos y hermanas, para estas personas que están en pobreza, en hambre y en llanto, estos serán los que van a ser que saciados, dice Jesucristo el Señor. Porque el reino de los cielos se construye en base a ellos. Estos son los que van a ¿qué? A reír. Ya te dije, en la Biblia, bienaventurado, bendito, feliz y dichoso, eso quiere decir ser elegido por Dios para obrar su poder en nosotros o a través de nosotros. En aquel tiempo de Jesús, hermanos y hermanas, para nosotros entender las cosas, en aquellos tiempos de Jesús, si yo estoy, hermanos y hermanas, viviendo en pobreza, si yo estoy viviendo en hambre, si yo estoy viviendo en llanto provocado por la angustia, pero yo no lo elegí, la pregunta sería, ¿qué causó
que la gente padeciera en el tiempo de Jesucristo tanta hambre, tanta pobreza y tanta injusticia en angustia que le causa llanto. Si no lo eligieron, quiere decir que algo lo provocó, que hubo una causa detrás de todo eso, ¿no? En el tiempo de Jesús, hermanos y hermanas, los alimentos y los bienes escaseaban para todo el mundo, para todo el mundo. Los bienes y los alimentos eran limitados. Imagínate la tierra de Palestina. El que quería agua tenía que vivir cerca de los ríos, el que quería agua tenía que vivir cerca de los lagos, el que quería pues pescar tenía que vivir cerca del mar, pero era tierra árida, seca, desértica, hermanos y hermanas. Para el tiempo de Jesús, para todo el mundo, escaseaba y estaban limitados, hermanos y hermanas, tanto los alimentos como los propios bienes. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios, en lo que dice Jesucristo el Señor, nos pone a pensar que si alguien en el tiempo de Jesucristo no tenía alimentos y no tenía bienes, hermanos y hermanas, algo estaba provocando esto. Algo estaba provocando esto. Porque si alguien tenía alimentos, si alguien tenía riqueza, si alguien no lloraba y si alguien no tenía hambre en aquel tiempo de tanta escasez y de tanta limitación, podía darse la casualidad, hermanos y hermanas, de que algunas personas estuviesen adquiriendo alimento y bienes a través de alguna injusticia, como por ejemplo, privando a otra persona de lo estrictamente necesario a través de todos los medios que fueran. O sea, que se lucraban de otras personas para ellos tener alimento, para ellos tener sus propias riquezas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la sociedad de Jesús de aquel tiempo tenía una estructura lamentablemente de injusticia para adquirir alimentos y adquirir bienes. Y Cristo lo sabía. Y Cristo lo sabía porque la gente que se fue detrás de Cristo, la gente que buscaba a Jesucristo, era esta gente, el pobre, el que tenía hambre, el que estaba angustiada. Este era el tipo de personas, hermanos y hermanas, que buscaba a nuestro Señor Jesucristo. Esa era la causa, la injusticia, hermanos y hermanas, el origen. Lo que provocaba tanta pobreza, hambre y llanto era que algunas personas estaban enriqueciéndose ilícitamente a través, lamentablemente, hermanos y hermanas, de un enriquecimiento ilícito, injusto. Era quitándole al pobre lo que tenía. Era a través de préstamos que hacían, y si no me pagas te quito el terreno, te quito la casa, te quito los animales. Y se quedaban muchos en la extrema pobreza, hermanos y hermanas. Por lo tanto, Jesús nos recuerda en este evangelio, y Jesucristo recurre a enseñarnos, hermanos y hermanas, que los que practican la injusticia están envueltos en una cultura de muerte. Y la bienaventuranza nos hace pensar en eso, en la forma en que Jesucristo hoy habla de los ay de ustedes. Los que practican la injusticia, los que se enriquecen ilícitamente a través de la opresión de los demás, él menciona, están causando la injusticia y por lo tanto eso es cultura de muerte y no es cultura de vida. El reino de los cielos provoca cultura de vida, se mueve en un ambiente de vida y no de muerte. Por eso Jesús, hermanos y hermanas, hoy lanza estos lamentos que nosotros escuchamos, que en otras versiones son los ayes. ¿Por qué le llaman los ayes? Ay de vosotros, para aquellos que causan la injusticia. Ricos que ya tienen consuelo, dice el versículo 24. O porque están satisfechos, o porque ríen practicando la injusticia. Jesús advierte, el mundo cambia, la vida se alterna y hoy eres una cosa y mañana serás otra, ¿no? Entonces por eso hay de ustedes, tendrán hambre, dice Jesucristo. Tendrán hambre, llorarán de pena en el versículo 25. El que practica la injusticia, hermanos y hermanas, ¿por qué va a tener hambre? ¿Por qué va a llorar de pena? Hermanos y hermanas, porque se olvida de Dios. El que practica la injusticia, lamentablemente, se olvida de Dios o saca a Dios de su vida o no tiene espacio para las cosas de Dios. Y la gracia de Dios, hermanos y hermanas, se vuelve impermeable para su alma, impenetrable lo que Dios pide y exige en la justicia de lo correcto que es del reino de los cielos
y de la vida cristiana. Entonces esa alma, hermanos y hermanas, está en pena. El que practica la injusticia cree y no sabe, hermanos y hermanas, que es de locos y es una locura haber pues encontrado su felicidad en un supuesto paraíso terrenal. Porque qué injusto está buscando la comodidad de un paraíso terrenal que no existe, hermanos y hermanas. El que así actúa se olvida de lo frágil que es como ser humano. Y eso es lo que está recordando hoy Jesucristo. Porque a los que no practican la justicia también Dios los ama. A los que no practican la justicia, como Dios los ama. Pues Dios ama corrigiendo. Y eso es lo que Cristo está haciendo. Recordándole, despierta y toma conciencia, eres frágil. Todo ser humano es frágil. Y aquí Cristo lo que está recordando, la vida se va a alternar en algún momento, hermanos y hermanas. Hoy tengo y mañana no tengo nada. Y más aún se olvida el que practica la injusticia, hermanos y hermanas, se olvida y a la misma vez está ignorando la condición lamentable en la que vive el prójimo, la condición inmerecida en que está viviendo aquel que está a su lado en medio de la necesidad. La injusticia, hermanos y hermanas, lleva a unos a acumular en exceso, y eso nosotros lo sabemos, privando a otros, privando lamentablemente a otros, marginando y excluyendo a los que se les quita, porque los marginan y los excluyen. Lo justo para Cristo es lo correcto, hermanos y hermanas, y lo justo para los que tenemos vocación cristiana y creemos en Cristo y seguimos en Cristo y hacemos lo que Cristo hace, lo justo sería lo correcto. Y el Espíritu de Jesús se mueve, hermanos y hermanas, hacia una convivencia justa. Eso es parte del cristianismo, que todo el mundo tenga una convivencia justa, que todo el mundo pueda vivir en fraternidad, en hermandad, que tengamos los bienes en común y que no haya discrimen a niveles de sociedad, de capacidades. Y puedo entender eso, hermanos y hermanas. En una ocasión, una muchacha que trabajaba en un restaurante de comidas rápidas fue a consultarme, hermanos y hermanas, y a decirme lo que estaba haciendo como obra de caridad, lo cual yo estimo que era una bendición por parte de Dios. En los restaurantes de comida rápida, si una persona ordena un plato y le traen lo que no es, pero la persona que lo atendió se lo llevó hasta el frente, lo puso encima de la mesa, frente al cliente, y el cliente dijo, mira, ¿sabes qué? Yo te pedí a ti ese hamburger, pero no con pimientos. Y le echaste pimiento. No lo quiero. No se preocupe que yo le traigo otro sin pimiento. Tiene que decir la persona que lo está atendiendo. Se lo lleva y tiene, hermanos y hermanas, que tirarlo a la basura. Porque ya estuvo servido, ya estuvo al frente de un cliente, no fue tocado y se tiraba a la basura. Esta muchacha que trabajaba en un restaurante de comidas rápidas me dijo que ella habló con el gerente y le dijo, ¿sabes qué? Wow, yo considero que esto es como un pecado botar ese alimento que no ha sido tocado simplemente porque no llevaba papa frita o se le echó papa frita y no lo quiso. Entonces hay que tirarlo al zafacón. O tenía tomates y no quería tomates. O porque la carne pues no está en el término que quiso. Yo te pido a ti, yo conozco personas que son deambulantes, se podría acumular en un lugar antes de tirarse a la basura y luego entregárselo a los deambulantes para que se lo puedan comer. Y efectivamente el gerente estuvo de acuerdo, hermanos y hermanas, y entonces ella me dice que en su turno de servicio se acumulaba la comida, que algunos, digo, no eran montones de comida, pero se acumulaba, hermanos y hermanas, y a un grupo de ambulantes se le llamaba a cierta hora que vinieran a recoger una comida que no estaba. Es verdad que hay que tener cuidado con la higiene, ¿verdad? Pero era un alimento, hermanos y hermanas, que realmente no estaba contaminado por nada. Simplemente se sirvió lo que no se ordenó. Y se compartía con mujeres y hombres deambulantes que ya estaban listos en ese turno de la muchacha para venir a buscarlo. De eso es que se trata la justicia, la bienaventuranza. De eso es que se trata, hermanos y hermanas, la vocación cristiana. Eso es hacer el reino, eso es vivir el reino de Dios, hermanos. Eso es poner en práctica la palabra en la que nosotros creemos. ¿Estás viendo, hermanos y hermanas,
de lo que nosotros estamos hablando, la bendición que aquí viene por parte de Jesucristo, lo que Jesucristo nos enseña también en términos de que la religión es mucho más que tradición, cultura y de cosas religiosas y prácticas religiosas que tengo que hacer repetitivamente, memorizadamente en fórmulas. Es mucho más, hermanos y hermanas, y esto es importante verlo dentro de nuestro cristianismo porque a veces esto queda oculto tras bastidores, se enmohece y se llena de polvo, hermanos y hermanas, porque no lo estamos haciendo. Y esto es totalmente, hermanos y hermanas, no apto para nuestra capacidad cristiana. Tenemos que ver más allá. Pensar nada más como en el mundo, hermanos y hermanas, se pierde gran cantidad de alimento en nuestras propias casas. ¿Cuánto alimento no se pierde? O se pierde, hermanos y hermanas, porque su fecha expira de ser un alimento práctico para comer. Nunca nos comimos ese yogur y estuvo en la nevera por tanto tiempo. Nunca nos comimos esa manzana hasta el punto que se dañó, ¿no? ¿Cuántas cosas no se nos dañan a nosotros? Porque simplemente, hermanos y hermanas, las compramos en exceso, las compramos cuando teníamos hambre y wow, se perdieron. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, porque el tiempo de la vida se acorta. Y algo que tenemos que pensar nosotros es que la vida es corta para estar poniendo toda nuestra fuerza, esmero, en cosas que son pasajeras. Mira, la conclusión es esta. Hoy Jesús nos dice que lo que ahora vivimos y lo que ahora sufrimos o lo que están viviendo en sufrimiento, en pobreza, hermanos y hermanas, en llanto o en hambre, eso no es lo definitivo. Y con las palabras de Jesucristo, más aún lo sabemos. Lo definitivo es lo que se está construyendo, hermanos y hermanas, a través de la fe correctamente vivida, ¿no? El reino de los cielos es lo que tenemos que construir nosotros, el reino de Dios, así también llamado. Eso es lo que ahora tenemos que vivir, hermanos y hermanas. Eso es lo que ahora tenemos nosotros que hacer reino. Porque ese reino se construye con la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, que no es otra cosa más que la presencia actuante de Cristo en nosotros, verdaderamente actuando. Y hacer esto, hermanos y hermanas, va a traer para algunos, cuando se quiere hacer la justicia, cuando se quiere hacer el bien, cuando se quiere sacar de la pobreza, del hambre, del llanto, de todas estas prácticas que son como opresoras para las personas. Hermanos y hermanas, esto, lamentablemente, Jesucristo dice, va a traer una serie de persecuciones contra aquellos que lo hagan. Cambiar la injusticia por la justicia va a traer que sean señaladas las personas, nos da a entender Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, esa era la misión de nuestro Señor Jesucristo. Llevar la injusticia al grado correcto en que tenía que estar, que no era otra cosa más que la justicia que había que practicar. La vida, hermanos y hermanas, plenamente humana en nosotros, con dignidad, que no nos falte lo necesario a nadie, hermanos y hermanas. Que no haya pobreza en extremo, miseria, el paupérrimo, hermanos y hermanas, y sobre todo provocado por la injusticia. Al igual que el hambre, hermanos y hermanas, que no debe de haber, que el llanto, la angustia, tan triste que es ver una persona llorando por la injusticia. Hubo profetas, hermanos y hermanas, dice nuestro Señor Jesucristo, que al igual que Jesús tenían esa misión, cambiar la injusticia por la justicia. La predicaban y también la llevaban de palabra. Y dice Cristo, esos fueron odiados y fueron expulsados y fueron insultados y fueron tratados como delincuentes por predicar la justicia contra la injusticia. Claramente está en los versículos 22 y 23. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre, por estar haciendo lo correcto, por estar acabando con la pobreza, con el hambre, hermanos y hermanas, y con aquel que sufre
y llora. En el 23 dice, alégrense. Si hacen la justicia, los señalan de que a lo mejor eso no es lo que Dios mandó a hacer, eso no es lo que nos toca hacer en nuestra vocación cristiana, eso no es de nosotros, ese programa es como del gobierno, ese programa no es nuestro. Alégrense en ese momento, llénense de gozo porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempos de sus padres, a los profetas que querían hacer la voluntad de Dios correctamente. Eso está ahí, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios. Eso nos habla Jesucristo. Pero Cristo también hoy dice que hubo falsos profetas, hermanos y hermanas, en el tiempo de sus antepasados también, y se lo señala a cada uno de ellos, ¿no? Que se volvieron estos falsos profetas que venían en el nombre de Dios, hablaban en el nombre de Dios y decían lo que había que hacer en el nombre de Dios. Falsos profetas que se volvieron cómplices de la misma injusticia que tenían que erradicar, que provocaron también que la pobreza, la miseria y el hambre y el llanto en los semejantes. Y los que estaban de acuerdo con ellos, hermanos y hermanas, con los falsos profetas, y se entretenían con ellos, hablaban bien de ellos, los elogiaban. Profetas, hermanos y hermanas, que la pasaban bien, porque no condenaban el mal, porque no acababan con la injusticia, porque como cómplices provocaban más llanto, hambre y pobreza. Mientras otros lamentablemente sufrían, ellos eran elogiados. Porque estos falsos profetas, hermanos y hermanas, encubrían y exoneraban el enriquecimiento injusto de ciertas personas a causa de la debilidad de los demás. Así está claro en el versículo 26 de hoy. Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes. Elogios. Porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas. Hablaron bien de ellos en tiempos de sus antepasados. Bien de ellos porque no condenaban, porque no decían nada, porque no decían que era pecado oprimir al pobre, causar más llanto, causar más lamento. Escucha bien eso, hermanos. La misión de la iglesia, hay que tener cuidado, hermanos y hermanas. La misión de la iglesia puede quedar bloqueada, hermanos y hermanas, por personas que son influyentes, poderosas, que no les hace falta nada y que ignoran la condición inmerecida de los hermanos que están en necesidad. Porque hay gente que tiene y no ve a los que no tienen. Y hay gente que tiene y si tienen, ya tiene todo el mundo. ¿Por qué voy a mirar al que no tiene? Cuidado con esto. Hoy yo quiero terminar con Pablo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 25 al 31. No podemos instalarnos en este mundo, hermanos y hermanas, como si en el futuro no hubiese que rendir cuentas. Hay que rendir cuentas. Los valores del mundo, hermanos y hermanas, presente, son pasajeros y tú y yo lo sabemos. Todo lo material tendrá su final. Al fin y al cabo, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué nos llevamos, hermanos y hermanas? ¿Qué realmente nos llevamos cuando estemos muertos? Que no sea lo bien que hicimos o lo mal que hicimos. Con ese equipaje es que nos vamos a presentar en el viaje después de la muerte ante Jesús. Oremos. Amén y amén. Él es nuestro Dios. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Regresamos mañana con un nuevo evangelio y nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos sea para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Será bonito y será bendecido. Nos vemos mañana.